Eh, Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al Diplomado de Computación y Sistemas Informáticos. Muy bien, vamos a continuar. Ya, ya se están editando los videos, ya voy a publicar máximo mañana, mañana en la mañana, ¿no? Como a las 8 o 9, así van a estar los videos, ¿no? Los voy a compartir y también no sé qué pasó, pero yo voy a crear mi persona, voy a crear una clase en Classroom para que eh, ahí voy a poner las diapositivas, los trabajos, todo, ¿no? Y les voy a compartir también el link del tanto del canal como el Classroom, ¿no? Ya. Hoy nos toca ver procesadores, ¿no? Mm. Listo, voy a compartir pantalla. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué es un procesador y cómo funciona? Una CPU o Central Processing Unit, en español sería Unidad Central de Procesamiento, también llamado microprocesador, procesador o micro en la jerga informática. Es un circuito electrónico integrado por millones de transistores, diodos, resistencias y otros componentes de tamaño microscópico. Tengamos en cuenta que un procesador actual tiene cerca de 300 millones de componentes electrónicos en su interior, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Mm, pasamos de computadoras vaya, las computadoras antes eran como un cuarto, las computadoras eh, gigantes eran, y ahora un chip chiquitito con cientos y miles de millones de componentes en su interior, ¿no? Datos útiles, ¿no? Entre los datos útiles se denomina pines a los alambres de cobre que tiene el procesador en la parte inferior. Esto puede ser de cobre o estar bañado en oro para un mejor contacto, ¿no? Además, siempre que manipulemos el procesador, hay que agarrar de los costados, ¿no? Porque si doblamos un pin, ya está, chao. Pueda, pueda que lo lea, todo bien, va a leer, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Eh, no va a haber, no va a poder hacer bien los, la lectura para ejecutar una,
una o varias aplicaciones, ¿no? Si queremos. ¿No? Eh, va, va, ahorita se va a recalentar y eso se va a recalentar. No va a hacer caso al, al ventilador ni a la parte térmica le va a hacer caso. Solo va a recalentar y ese problema nos va a mandar a un pantallazo azul, que ese pantallazo azul significa que está dañado el procesador, ¿no? O el CPU, ¿no? Está dañado. Así que, bueno, hay que buscar otro, hay que comprar otro, ¿no? ¿No? Porque puede ser que sí se pueda arreglar, pero van a suceder varios fallos, igual no va a funcionar al 100%, ¿no? Va a tener una tasa de error, eso no. ¿No? ¿Cómo, evol- cómo evoluciona cómo evolucionó la CPU a través de la historia? Los primeros procesadores comerciales vieron la luz a principios de los 70. En esa época era principalmente utilizado para calculadoras y su nombre era cua- 4 4004 o 44 o 4004. Luego existieron varias versiones más avanzadas del mismo micro, sin mucha diferencia técnica de funcionamiento, hasta que apareció el modelo 8080 que ofrecía una asombrosa velocidad de 2 MHz. La velocidad o la versión 8085 fue lanzada en 1976, 2 años después de la 8080, y ofrecía a los usuarios una velocidad entre 3,5 y una y 6,6 MHz, ¿no? Dependiendo del modelo. Una revolución en el mercado de los procesadores se produjo cuando salió el modelo 6502 a un costo mucho menor y por lo tanto accesible. ¿Qué significa megahertz y caché en un micro? Los megahertz de un procesador, también denominados gigahertz, son la capacidad de ciclo, son la cantidad de ciclos por segundo que es capaz de realizar el procesador. El reloj del procesador se encarga del sincronismo de los componentes y además cuanto mayor sea el número de megahertz o gigahertz, más rápido será la computadora. En general, ya el procesador puede procesar más datos a la vez, ¿no? Los datos se almacenan en el caché y luego se envían al área de trabajo para que se realice la operación correspondiente. ¿Cómo, perdón, ¿cómo diferencio el procesador de cualquier otro chip? Visualmente podemos
identificar el microprocesador de una computadora porque está cubierto por un inmenso disipador con cooler. Generalmente el procesador está ubicado en la parte superior izquierda del motherboard. Y si prestamos atención, podemos observarlo, el zócalo de conexión con la placa madre debajo de él. ¿Qué tipo de procesadores existen? Hay dos, ¿no? Eh, Existen varios tipos, ¿no? De procesadores destinados a diferentes actividades, pero en primer lugar se puede distinguir dos grupos, ¿no? Principales, los procesadores de 32 bits y por un lado y por otro lado 64 bits, ¿no? La diferencia principal entre estos tipos de procesadores radica en la forma en que están interconectados los distintos componentes dentro de la PC con el procesador, ¿no? Hay varios, sí, ¿no? Hay varios procesadores, ¿no? Ya sea puede ser 32 o 64 bits, ¿no? Ya sea AMD o Intel, ¿no? El Intel, está el Core i, el 2 Duo, Core i 2 Duo, Core i, ya sea el 5, ya sea el 3 diré, el 5, el, el 7, ¿no? Ya esos tienen su generación. Digamos, del i3 digamos, del Core i3. Tenemos el terceava generación, quinceava generación, octava, eh, décima generación, ¿no? También del Core i5 tenemos la terciava, la, la quinta generación, la séptima generación, la décima, la onceava. Hasta, hasta el momento hemos llegado, si no me equivoco, a la terciava generación, ¿no? O catorceava generación, creo que ya hay, ¿no? Y bueno, cada generación lo modifican el mismo procesador, ¿no? Poniendo más componentes, más poderosos, ¿no? Que más hacen trabajar al procesador, más hilos, ¿no? Más núcleos ponen, y etcétera, ¿no? También existen el Intel Pentium, la Celeron, eso es en Intel, ¿no? En AMD es AMD Radeon, no, AMD, perdón, uh, Ryzen, Ryzen 5 es equivalente al Core i5, digamos, de Intel, el Ryzen 5, ¿no? De quinta, ¿no? Eh,
van a la par casi, ¿no? Intel y AMD. Eh, hay AMD A4, A3, A10, ¿no? Y sus versiones de su- más profesionales serían los Racing, Racer, ¿no? Algo así. De tercera generación, quinta generación, séptima generación, ¿no? Mm, pero es vital las arquitecturas, que es de 32 bits y 64 bits, ¿no? Estas dos esas dos posibilidades tienen, ¿no? Eh, antiguamente ya existían las de 16 bits, la arquitectura de 16 bits, 8 bits, pero han dicho que es muy lento, no llega inclusive no puede llegar a concluir al 100% la información, porque a veces se cortaba la luz, no, miles de cosas, ¿no? Porque en su interior, digamos, pónganle que es de 8 bits, era 4 de frecuencia, no, digamos, de una carretera, digamos, ¿no? Supongamos que es una carretera, 4 de ida y 4 de vuelta, ¿no? Que era muy lento para, para su época, era un poco rápido, ¿no? Pero igual era lento. Al transferir los datos, ¿no? Después sacaron la de 16, ya un poco más rápido, era 8 de ida, 8 de vuelta, la transferencia de datos, ¿no? Después ya con la evolución del internet, de todo esto, de las máquinas, de las computadoras, todo, han aparecido la de 32 bits, ¿no? Era mucho mejor el rendimiento y sigue siendo mucho mejor. Ya era 16 y 16 de ida y vuelta, 16 y 16, ¿no? Y después ya exigieron más y más velocidad, más constante. eh, no, ya, ya evolucionó otra vez la tecnología y ya tenemos hasta más de 20 años, debe ser también, más de 25 años, ya debe ser, que tenemos la de 64 bits, ¿no? Mucho, mucho más rápido, ¿no? Y ya tenemos 32 y 32 de ida y vuelta, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Y quién sabe, en un futuro saquen la de 128, ¿no? Eso sí va a ser muy, muy.
mucho más rápido. Va a volar la computadora. Bueno, ¿qué ventajas posee una CPU de dos núcleos? Si nuestro procesador es de dos núcleos o solo un núcleo, entonces posee uno como máximo 32 canales distintos de bus. En el caso de un procesador de dos núcleos, existen 32 canales para cada uno, para cada núcleo, diré, con lo cual puede funcionar de forma aislada uno de otro y procesar distinta información, ¿no? Eh, ¿Qué procesador tengo instalado, no? Los sistemas operativos actuales detectan el modelo y la velocidad del procesador que tenemos instalado. Por lo general, por lo que no es necesario abrir el gabinete. La versión del sistema operativo es un punto importante. Nuestro procesador, si nuestro procesador es de doble núcleo, debido a que si nuestro sistema de 32 si nuestro sistema es de 32 bits, funcionará como si fuera un solo, como existiera un solo núcleo, ¿no? Por eso es recomendable utilizar versiones de 64 bits en sistemas dual core, doble núcleo, ¿no? Acá, en resumen, sí funcionaría si tengo un procesador de 64 bits y tengo un sistema operativo que aguanta 32 bits. Sí sí funciona, ¿no? Porque el procesador se va a adaptar al, al sistema operativo, ¿no? Y tranquilamente van a iniciar sesión, todo. Pero al revés no sucede así, ¿no? Porque le va a faltar eh, más cosas, ¿no? Falta, ¿no? No va a dar, ¿no? Va a dar error, ¿no? Si tengan, va a dar error nomás, ¿no? O sea, estoy hablando de que si tengo en el procesador 32 bits, no va a dar mi sistema operativo de 64 bits, pues, ¿no? Y es fácil detectar, eh, porque ustedes entran a la BIOS y revisan sus características de su computadora. Los procesadores actuales generan gran cantidad de calor cuando trabajan y es necesario disiparlo de alguna forma para para que no se dañe el micro o se cause errores en la operación, ¿no? Un disipador es una placa metálica generalmente de aluminio que tiene una de sus caras planas. Esta es la que hace contacto directo con el procesador, específicamente con su núcleo. La otra cara presenta una superficie con aleta que permite aumentar el área de disipación por donde se escapa el calor.
¿Cómo puedo cambiar el cooler si está fallando? Si el cooler hace ruido, conviene retirar el chapón que recubre el gabinete y verifica que el ventilador no está cubierto de polvo ni haya un cable que lo esté frenando. Es importante recordar que si el cooler funciona correctamente, su velocidad debe ser superior a las 2000 revoluciones por minuto. Aquí les voy a explicar cómo deben hacer un buen mantenimiento, ¿no? Eh, para evitar cable, que un cable esté obstruyendo el, el paso de de las aletas, que no se corte el cable ni se rompa una aleta, ¿no? El ventilador. También puede ser también puede ser el polvo, mal que esté seco, la pasta térmica, que esté seco o que esté mal puesto, mal distribuido, ¿no? Eso también afecta. Ya. Y bueno, también darle mantenimiento, ¿no? A toda la computadora. Mm, déjeme ver un momentito. Aquí está, ¿no? Ya. He sacado, les voy a mostrar, ¿no? Esto es la pasta térmica, ¿no? La pasta térmica viene con una jeringa para ponerle, ¿no? Como si fuera inyección. Eso, ¿no? Eso, esta pasta térmica se pone cuando terminamos de instalar el procesador. Ya. Primeramente, si está lento, si no está funcionando bien, ya. Retiramos los tornillos de la computadora, de la torre. Y primero, antes de desarmar, primero se compran alcohol isopropílico para limpiar las piezas. Ese alcohol isopropílico sirve para que no se dañe la, lo electrónico, ¿no? Porque no conduce electricidad, ¿no? También fundamental, guantes, porque nuestro cuerpo produce estática igual, ¿no? Si no, hay dos alternativas que usar. Guantes de látex o, o venden unas manillas que, que tienen para, para agarrar como una pinza, es para, para colocarlo al chasis, porque el chasis es tierra.
¿no? Hace tierra y ahí estamos libres, están libres de estática ahí, ¿no? Después, una una brochita para limpiar la mugre, ¿no? De ciertos lugares que no podemos pasarlo bien, ¿no? También un cepillo de dientes que no estén, o que les sobra, o que no están usando ya, ¿no? Eso. Y bueno, ya teniendo eso, ya pueden proceder, ¿no? Eh, ya sacan con calma eh, el cooler, o sea, el ventilador, eh, el cooler más... El cooler es el ventilador más el disipador que está abajo del ventilador, ¿no? Lo sacan y van a notar que está una pasta que tal vez esté seca o tal vez esté fresca, ¿no? Pero ya una vez que saquen, si está fresca, igual hay que removerlo y poner otro. Y ya, ya todo lo sacan el procesador más, todo, ¿no? Después hay que ver, me olvidaba, un soplador más para soplar el polvo. Eso más me olvidaba. Una vez ya saca el procesador, proceden a verificar, a sacar la RAM, todo lo que son tarjetas, todo, ¿no? Y después ya proceden a sopletearlo para para el polvo sacar y después ya con un pañito lo humedecen con el alcohol isopropílico y lo pasan con calma. Y después, si no ha sacado bien el pañito húmedo, con la brochita, ¿no? Con la brochita, después ya con el cepillito, sí, ¿no? Igual, ¿no? Y ya, eso es, ¿no? Después, ya una vez limpiado todo el componente de la tarjeta madre, proceden a limpiar ya las tarjetas RAMs, ¿no? El ventilador igual, el, 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 mm, el disipador, limpian con un trapito hasta que salga la pasta y proceden a limpiarlo todo, el procesador más y, y ya está, ¿no? Las memorias RAMs se pueden limpiar, eh, se agarra de los costados igual la memoria RAM, ¿no? Cuidado que lo agarren de sus pines y eso, ¿no? Eh, bueno, para limpiar ese lugar de las RAMs, los pines, agarran un borrador y lo empiezan a limpiar, ¿no? Y ese método me enseñaron, ¿no? Un, un, un colega me enseñó un día cómo limpiar la RAM, ¿no? Y ya está. Después
ya proceden a armar otra vez, ¿no? Eh, Primero mete la memoria RAM. Yo meto primero la memoria RAM, después el procesador, ¿no? El procesador, ¿cómo ponerlo? Se pone, eh, hay, es- hay a su alrededor de la pieza del procesador, existe una esquina como una flecha, ¿no? Ahí está. Y el zócalo o el socket también tiene una flecha de referencia. Lo hacen calzar con eso y entra normal. No hay que esforzar nada, ¿no? ¿Por qué? Si no, lo rompen, si es forzado. Después, ya ponen ponen el procesador. Después es la paz térmica que les he mostrado hace un momento. Esta es la pasta térmica. Solo ponen un poquito, un poquito, a ver, eh, si ponen un, si ponen un poquito lo necesario, está bien, ¿no? Mejor lo ponen en X y lo untan un poco, ¿no? Puede ser con estas cucharitas de plástico de los helados así que venían en, en vasos esos, ¿no? Esos hay que conseguir y untar, ¿no? O si no, lo dejan así y con la misma presión del disipador, lo va a distribuir, genial, lo va a distribuir y, eh, y listo, ¿no? Ahí va, ahí van a saber que sí se distribuyó bien, porque no va a salir por los cantos, ¿no? Después, hay que fijar bien, pero el cooler, ¿no? Siempre eh, en una posición que el cable no esté eh, obstruyendo, ¿no? Porque, ¿por qué lleva el cable? Porque tiene que conectarse a la tarjeta madre para que funcione, sí o sí. Eso, tienen que limpiar el ventilador más y listo, ya están para ya empezar a armar todas las piezas que tengan más y ya el gabinete, colocarlo, atornillarlo y listo, enchufarlo y ya, ¿no? Y ahí van a saber si ha aumentado la velocidad o sigue eh, lenta, ¿no? A ver, aquí me pregunta si hay un pin roto o doble o de soldado del procesador, se puede reparar. Eh, sí se puede reparar, pero al momento de repararlo, también existe el riesgo de romperlo otro pin, destrozarlo y ya irreparable va a ser, ¿no? Tiene que ser alguien muy, muy experto para,
Y bueno, si se puede, eh, va a funcionar, ¿no? Va a conectar bien todo. Mm, todo todo se puede, hay que hacerlo bien nomás, ¿no? Ah, ¿por qué es importante que el procesador no se sobrecaliente? Si el procesador no está correctamente refrigerado, el principal problema que tenemos es que se puede dañar completamente y puede quedar inutilizable. La única solución posible será adquirir uno nuevo, pero esto no es el único riesgo que tenemos, ya que aunque no se dañe, el procesador si trabaja a una temperatura demasiado alta, puede suceder una puede suceder una gran cantidad de errores y problemas de funcionamiento. Bueno, aquí tenemos una tabla del procesador, procesadores, temperaturas recomendadas y temperaturas máximas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una Intel Core 2 Duo que debería trabajar recomendado con una temperatura de 52 grados centígrados y una máxima de 85. Bueno, si es menor a la recomendada, significa que es una buena pasta técnica, ¿no? Si está entre el 52 y 85, también está bien, pero si ya pasa sobre su máxima temperatura, ahí va a ser el problema de que haya muchas pantallas azules y, y se puede dañar tal vez otros componentes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la BIOS, ¿no? ¿Qué es BIOS? Son las siglas en inglés de Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida, aunque en los valores de la era de la PC significa Basic Input Operating System. Y es que realmente es el primer sistema operativo que se ejecuta en el PC. Y su trabajo es poner el hardware en marcha antes de pasarle el testimonio al sistema operativo principal. Podemos decir que sin BIOS no hay ordenador, ya que la existencia de la BIOS, por muy simple que sea, es imprescindible para que un ordenador pueda ponerse en funcionamiento y comenzar el proceso de arranque del sistema. Es bastante útil, ¿no? La BIOS, ¿no?
Como les comentaba, el- cuando hemos visto hardware y software, les comentaba que es importante el BIOS, ya que en realidad es el primer sistema, digamos, operativo del, de una computadora, ¿no? Ahí puedes entrar, configurar el arranque o si quieres arrancar de una USB, si quieres arrancar de tu disco duro, configurar fecha y hora, configurar lenguaje, configurar algunas cositas más, puedes configurar, ¿no? No hay problema. Y, y bueno, ¿dónde se ubica la BIOS, no? Este código se almacena, como ya dijimos, en un chip de memoria de solo lectura ya grabada ROM y se ejecuta físicamente y se, y, se y se encuentra físicamente colocado sobre la placa base, normalmente sobre un zócalo para permitir su fácil sustitución en caso de fallos o actualizaciones malas, ¿no? Eh, bueno, la BIOS es, se va a encontrar ahí mismo en la tarjeta madre. Estos se ha diseñado para sustraerlo y comprar otros, está fallando, ¿no? Si, si está, si está fallando, los desueldan, lo sueldan, ¿no? El nuevo. Continuando con el tipo de chip, estos suelen ser también grabables EEPROM y regrabables EEPROM, siendo el más común de todo el último de ellos, ya que nos permite la actualización del mismo sin necesidad de comprar ningún otro chip, ¿no? Que mañana vamos a ver no, perdón, el lunes vamos a ver lo que es EEPROM, o sea, tarjetas RAM y ROM, vamos a ver, ¿no? El lunes. Y, y bueno, les adelantaré que la EEPROM se puede reprogramar este chip, ¿no? Por eso, en algunas ya modernas computadoras se llaman este EEPROM para actualizarlo a ese mismo cacho, ¿no? Y las CMOS. No hay que confundir los términos de BIOS y CMOS. La BIOS y la CMOS no son lo mismo. La CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, es una porción de 64 bits encargada de almacenar los valores y ajustes de la BIOS, aquellos que el usuario podrá cambiar. Podemos almacenar datos como por ejemplo la fecha y la hora, los parámetros que definen nuestro disco duro, la secuencia de arranque o la configuración
de nuestros puertos, ¿no? Cabe señalar que los distintos firmware que se encuentran en los demás periféricos, ejemplo, lectores de CD, DVD, etcétera, también posee un firmware que al arrancar se comunican con el principal BIOS para comunicar qué es lo que controla. Ejemplo, ciertas placas 3D pueden hacerse pasar previo cambio en hardware y su firmware como una placa de mayores prestaciones, ¿no? Ya, bueno, hasta acá vamos a llegar y hasta acá, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Momento, ya, ya pueden. Muy bien, entonces, gracias por escuchar y nos vemos el día lunes. Que tengan un buen día del trabajador, un buen descanso, un buen fin de semana. Dios los bendiga y hasta el lunes. Yo me despido. eh, Yo me despido. Chao, chao.